Entonces, el primer sistema de medición de ángulos se llama el sistema sexagesimal. Que se escribe así, sexagesimal. ¿Ok? El sistema sexagesimal está basado en tomar una circunferencia y dividirla como si fueran tajaditas de ponqué. Entonces, ¿qué se hace? Se coge la circunferencia y se empieza a dividir como si fueran tajaditas de ponqué. De esta manera. Y se sigue dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta que se sacan 360 de estas tajaditas. Es decir, que vamos a tener pequeñas tajaditas de esta forma. ¿Ok? Vamos a tener 360 rayitas de esta manera. ¿Listo? La medida del ángulo corresponde a la cantidad de esas tajaditas que pueden quedar por dentro del ángulo. Así de sencillo. La cantidad de tajaditas que quedarían por dentro del ángulo. Eso sería la medida de un ángulo. Cuando nosotros utilizamos un transportador, el transportador tiene unas lineecitas, ¿cierto? Es una reglilla que tiene unas lineecitas en la parte de afuerita. Esas lineecitas no son otra cosa que la proyección de nuestras tajaditas de ponqué. Entonces, esas lineecitas que nosotros vemos, pues son estas proyecciones que tenemos acá. ¿Ok? Pero lo que realmente estamos mirando es cuántas tajaditas de ponqué quedarían por dentro del ángulo. Entonces, cuando colocamos nuestra reglita, lo que estamos viendo es precisamente eso. ¿Cuántos pedacitos quedarían por dentro? ¿Ok? Entonces, el transportador se debe ubicar de tal forma que el centro del transportador coincida con el vértice del ángulo, ¿no? El centro del transportador coincida con el vértice del ángulo. O sea que el ángulo nos debería quedar una cosa así. ¿Ok? Y la cantidad de rayitas que quedarían por dentro, esa sería la medida del ángulo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bastante No, claro. profe. O sea que una circunferencia completa, ¿cuántos grados tiene? 360, ¿no? 360 grados. 60. O sea que en el sistema sexagesimal, una circunferencia tiene 360 grados. Por analogía, ¿cuánto tendrá media circunferencia? 180. 180, correcto. Y un cuarto de circunferencia, 90. 90. Esta es una medida muy, muy particular, ¿cierto? Entonces, un cuarto de circunferencia en el sistema sexagesimal equivale a 90 grados. ¿Cierto? Cuando el ángulo es mayor a 90 grados, ¿cómo se le llama? ¿Cómo lo llamamos si es mayor de 90 grados? ¿No recuerdan? A ver. Entonces,
nosotros podemos tener el ángulo de 90 grados es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el ángulo de 90 grados puede ser, o el ángulo puede ser menor a 90 grados, puede ser igual a 90 grados, puede ser mayor a 90 grados, o en particular puede ser igual a 180 grados. ¿Ok? Ya sabemos, estamos hablando de grados sexagesimales, ¿no? O en el sistema sexagesimal. Si es menor a 90 grados, le llamamos un ángulo agudo. Si es igual a 90 grados, lo llamamos un ángulo recto. Y si es mayor de 90 grados, lo llamábamos obtuso. Y si es igual a 180 grados, lo llamamos un ángulo llano. ¿Ok? Esos son los nombres que toman los ángulos de acuerdo a la medida que tienen, ojo, en este sistema. Entonces, un ángulo agudo, ¿cómo podría ser un ángulo agudo? Pues sería algo como esto. Esto sería un ángulo agudo. Un ángulo recto, ya sabemos que corresponde a un cuarto de circunferencia, es decir, sería algo como esto. El ángulo obtuso es un ángulo que es más abierto que este, entonces es un ángulo que queda así. Y un ángulo llano es como una línea recta, una línea horizontal, así. Entonces por aquí quedaría, en este caso por aquí queda el vértice. Aquí queda el vértice. Aquí queda el vértice y en este caso queda aquí. Ok, entonces ahí tenemos representaciones de 4 ángulos de acuerdo a su nombre. ¿Sí estamos, chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿Listo? Bueno. Los grados, a su vez, tienen otras divisiones. Es decir, que estos grados, a su vez, tienen otras divisiones más pequeñitas. Más pequeñitas, que van por dentro, lógicamente. Entonces decimos que un grado, a su vez, se divide en minutos. ¿Ok? Un grado se divide en minutos. ¿Pero cuántos minutos? En 60 minutos. Como si fueran las horas. 60 minutos. ¿Ok? Y a su vez, un minuto se divide en 60 segundos. O sea que cada rayita de esta, a su vez, se vuelve a dividir. Entonces, un minuto se divide en 60 segundos. ¿Ok? Nosotros representamos los grados con esta bolita chiquita, con este cerito chiquito que va en la parte de arriba, representamos un grado o representamos los grados. ¿Ok? Los minutos los representamos con una comilla
y los segundos con 2 comillas. Entonces, si yo quiero hablar de un ángulo, puedo tener un ángulo que mida 45 grados. Lo hacemos con esa bolita. 30 minutos con una comilla. Y digamos 40 segundos con 2 comillas. ¿Ok? Entonces, esto lo leeríamos como 45 grados, 30 minutos y 40 segundos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo tomo el transportador? Digamos este que yo tengo aquí. Y resulta que nuestro ángulo no coincide con una de esas rayitas. Digamos que nuestro ángulo, bueno, voy a borrar un momento este. Y ahí, como lo ven ustedes, tengo el ángulo que pasa por ahí. Es decir, no pasa exactamente por la linecita. Digamos que esto aquí es el 1, este es el 2, este el 3, este el 4 y este el 5. Entonces, ¿cuánto mediría ese ángulo de acuerdo a lo que ustedes ven? Niños, Sí, profe. ¿cuánto mediría ese ángulo de acuerdo a lo que ustedes ven? Vean, la primera línea es el 1, la primera línea es el 1, la segunda línea es el 2, el 3, el 4 y allí, y aquí ya quedaría el 5. Entonces, ¿cuánto mediría ese ángulo de acuerdo a lo que ven ustedes ahí? 45 grados. 45, pero si apenas esto es 4, Ah, 4.5. ok, nosotros diríamos más o menos, que esto mediría 4,5 grados, ¿cierto? Pues resulta que esta parte decimal no se debe escribir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esta parte decimal entonces la debemos escribir como lo siguiente, o la división de los grados, que son los minutos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo esta parte decimal la convertimos en minutos. ¿Ok? Para convertir la parte decimal en minutos, lo que debemos hacer es multiplicarla por 60. ¿Ok? Entonces, nosotros diríamos, parte decimal de este número es 0,5. Entonces, el 0,5 lo multiplico por 60. 0,5 multiplicado por 60, ¿cuánto da? Darían 30. Y estos 30 entonces son minutos. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo que decíamos que era de 4,5 grados, lo tenemos que escribir como de 4 grados y 30 minutos. ¿Ok? No lo escribimos así, sino se debe escribir es de esta forma. ¿Sí está claro, niños? Profe, o sea, eso es como en el tema anterior, cuando por ejemplo nos da un decimal, entonces nosotros no lo expresamos como decimal, sino lo expresamos como tal cosa y media, pero aquí multiplicándolo por 60. Perfecto, así es. Así Ah, es. ok. Entonces, las partes decimales no se deben dejar en decimales, sino se deben convertir a minutos. Lo mismo, ¿qué pasa si al hacer la conversión de la parte decimal, aquí me siguen quedando decimales? Pues vuelvo a hacerlo y lo convierto en segundos. Entonces, por ejemplo, si al hacer la medida, bueno, vemos todo.
Si al hacer la medida me dice que la reglita me dice que eso sería un ángulo de 30 grados, 30,42 grados. ¿Qué pasaría si me diera así? Entonces ya sabemos, la parte decimal la tengo que multiplicar por 60, ¿no? Entonces 0,42 lo multiplico por 60. A ver cuánto me da. Entonces sería 6 por 2 son 12. Va una. 6 por 4, 24, ¿no? Entonces esto quedaría 24,2. 25.2, ¿no? 25, 6 por 4, 6 por 2, 12. Sí, claro. Me quedé viendo una. 25,2. Des en cuenta que me siguió quedando un decimal. O sea que esta parte decimal la tengo que volver a convertir o la convierto ahora en la siguiente unidad. Y la siguiente unidad después de los minutos son los segundos. Entonces volvemos a hacer lo mismo. 0,2 en este caso. Lo multiplico por 60. Y 6 por 2 serían 12. Entonces me quedarían 12. Por lo tanto, el ángulo lo debo escribir como 30 grados, que es la parte entera de acá. 30 grados. La parte entera de acá, 25 minutos. Y la parte entera de acá, que serían los 12 segundos. Y de esa forma debemos escribir este ángulo. ¿Sí quedó claro, niños? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes conviertan el siguiente ángulo. Ah, bueno, ¿qué pasa si al hacer la multiplicación aquí me siguen quedando decimales? Pues sencillo. Esta parte sí puede tener decimales, pero nosotros no los vamos a escribir. ¿Ok? Nosotros, en el peor de los casos, lo que vamos a hacer es redondear esta cifra de acá. Si aquí les sigue quedando decimales, entonces cuando lo vayan a escribir, lo redondean. ¿Vale? Ya saben las reglas de redondeo, ¿no? Que si el siguiente decimal es menor que 5, sencillamente los elimino. Si es mayor a 5 el decimal, entonces le subo una unidad. Entonces, según eso, ustedes conviertan en grados, minutos y segundos un ángulo de 68,725 grados. A ver cuánto les da. Eso es un 7, ¿cierto? Sí, esto es un 7. Ok. 68,725. Hagámoslo así para que... Perfecto, entonces recordamos, lo que tendríamos que hacer primero sería 0,725 y lo multiplicamos por 60, ¿no? Al multiplicarlo por 60 nos daría entonces 43,5, ¿cierto?
43,5. Y ahora tendríamos que multiplicar el 0.5 por 60 y esto nos darían 30. Por lo tanto, entonces el ángulo lo escribiríamos como 68 grados, 43 minutos y 30 segundos. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa si por el contrario yo tengo un ángulo que está dado en grados, minutos y segundos y lo quiero pasar así en una forma decimal? ¿Ok? Entonces también lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ángulo de 47 grados, 18 minutos y 54 segundos. Pero voy a escribir esto un poquito más separado. 47 grados, 18 minutos y 54 segundos. Entonces, a los grados los dejo quietos. ¿Ok? No les hago nada. A los minutos los divido entre 60. Dividido entre 60. Y a los segundos lo vamos a dividir entre 3600. ¿Ok? Y todos esos resultados los vamos a sumar. O sea que me quedaría 47 grados de aquí. 18 dividido entre 60. ¿Cuánto da? 0.3. 0.3. Más 54 dividido entre 3600. ¿Cuánto da? 0.015. 0.015. ¿Ok? Y estos tres números los vamos a sumar. Entonces sería 47, y aquí me quedaría 315. Y esto sería todo en grados. ¿Ok? Entonces des en cuenta que los grados, minutos y segundos los convertimos a solo grados. Igual, si hago el procedimiento al contrario, es decir, si esto empiezo a multiplicarlo por 60 y por 60, tengo que volver al mismo resultado inicial. ¿Sí está claro? Sí, profe. La idea es que ustedes con su calculadora hagan esta operación en una sola, que no lo hagan por pedacitos, así como lo hicimos acá, sino que de una vez lo hagan todo junto. Eso quiere decir que en la calculadora deberían escribir 47 más 18 dividido 60. Dividido 60 más 54 dividido 3600. Profe, una pregunta, ¿en la calculadora lo ponemos con paréntesis? No hay necesidad. Lo pueden escribir exactamente así como lo tengo yo ahí y llegan al mismo resultado. Es mejor hacerlo así porque en algunos casos nos quedan decimales y decimales y para evitarnos todos esos decimales lo hacemos de una sola. ¿Ok? Entonces de esta manera lo van a hacer, ya saben. Los minutos se dividen en 60 y los segundos en 3600, pero todo lo hacen en una sola operación. Entonces, van a hacerlo en una sola operación con el siguiente ángulo. Eh, 35 grados. 9 minutos, 27 segundos.
Conviértanlo todo en solamente una operación. Medio 35.15. 35.15 nada más. Hay más decimales ahí. 15.75. Listo, vamos a escribirlos todos. 35.1575. ¿Ok? Y lógicamente todo esto serían grados. ¿Sí está claro el procedimiento? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, hoy hemos aprendido varias cositas. Lo primero, qué es la forma básica en geometría. Entonces, la forma básica en geometría, ¿cuál es? La más básica. La línea. No, El punto. el punto. El punto es la forma básica, o digamos que el elemento, no forma, porque acuérdense que dijimos que el punto no tiene forma, pero sí es la figura básica en geometría, el punto. ¿Qué tan grande es el punto? ¿Qué tan grande tiene que ser un punto? No tiene tamaño, ¿no? No tiene tamaño. ¿Ok? ¿Qué forma debe tener? ¿Debe tener una forma circular? ¿O por el contrario, debe ser como un cuadradito? ¿O será mejor hacerlo como un triangulito? Una forma circular, ¿no? Una forma circular. ¿Están todos de acuerdo? Pues tampoco tiene forma, ¿no? No tiene forma. No tiene forma. Así que no tenemos una forma de representar, o no hay una representación, digamos que una figura que represente efectivamente a un punto. Que nosotros, así para poder más o menos mostrarlo, lo hagamos como una forma circular, es otra cosa. ¿Sí? Nosotros lo hacemos, vuelvo y repito, en una forma circular, es solamente para indicar dónde está ubicado el punto, para que se pueda mostrar. Pero él no tiene tampoco una forma. ¿Listo? Así que cualquier dibujito de estos, uno lo podría hacer eventualmente para indicar un punto. ¿Sí? Pero ya todos tenemos como metido en la cabecita de que si lo hago de esta forma es la correcta. Pues ya sabemos que no existe una forma correcta, sencillamente el punto no tiene una representación gráfica. ¿Listo? Ok, vimos entonces que con los puntos se formaban ¿qué? Ahora sí, con los puntos, ¿qué se forman? Una línea. Se forman, Líneas. correcto, líneas. ¿Ok? ¿Y las líneas cómo pueden ser? Rectas o curvas. Rectas o curvas, perfecto. Y recuerden que ellas se clasifican de acuerdo a su longitud. Tenemos unas, o mejor, más que su longitud, tiene que ver con el inicio y el final, ¿cierto? Entonces teníamos tres tipos de líneas de acuerdo a eso. Líneas que son rectas, que son infinitas, se extienden en ambos sentidos. Tenemos semirrectas, que son ¿qué? ¿Qué es una semirrecta? Que tiene principio, pero no, es infinita, pero no tiene final. Correcto. Al fin le escucho una voz a una de las niñas. Es una recta que tiene inicio, pero no tiene final. Se extiende indefinidamente, por lo tanto es infinita. ¿Ok? Y tenemos, ¿cuál es la otra? Felipe. Felipe, ¿cuál es la otra que tenemos?
¿Se nos durmió Felipe o es que no está? ¿La segmenta, profe? Pero, ¿cuál Felipe? ¿Yo o Rojas? Rojas. Ah, ya. El señor Rojas como que ni siquiera está con nosotros. Va a tocar poner un mensaje allá a la casa a ver qué es lo que ocurre. No, acá estoy, profe, acá estoy. Ah, aquí estoy. Que no puedo aprender el micrófono. ¿Perdón? Se te bloqueó el micrófono mientras ibas al baño o mientras veías televisión. Entonces, Felipe Rojas, que es un segmento de recta. ¿Sí ven que este muchacho se nos duerme? Ahora sí, Alejo, ¿qué es un segmento de recta? Que no, que tiene principio y final. Tiene un principio y tiene un final. ¿Ok? Con las rectas, o con mejor, con las semirrectas que formamos. Circunferencias. Ángulos. ¿Cómo que circunferencias? Ángulos. Ángulos. Formamos ángulos. ¿Ok? ¿Cómo se llamaría un ángulo que mida 60 grados? Agudo. Agudo, perfecto. ¿Por qué? Porque es menor a 90 grados. Porque es menor a 90 grados, correcto. Un ángulo de 135 grados, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Obtuso? Obtuso. Obtuso, perfecto. ¿Listo? Había dicho que los ángulos de 90 grados son muy importantes. Es decir, los ángulos que están de esta manera. Estos ángulos los vamos a representar siempre con una cajita cuadrada en todo el vértice. ¿Ok? Esta es la forma de indicar que tenemos un ángulo recto. ¿Sí? Esto indica, ya saben, que si estamos indicando que tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Estos ángulos son muy importantes por dos condiciones bien específicas. La primera son ángulos que forman, o mejor, los elementos que forman ángulos de 90 grados presentan una alta resistencia. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven que las paredes tienen que estar en un ángulo de 90 grados, porque es la situación o la condición donde mayor resistencia va a presentar la pared. Sin ser ni ingenieros ni nada por el estilo, pero si uno va por el andén, digamos que yo voy aquí caminando por el andén y veo una pared que está así, ¿qué es lo que se nos ocurre que va a pasar con la pared? Ya, Que se va a caer. Y va a caer, correcto. Entonces, des en cuenta que es donde viene la otra situación o la otra condición de los ángulos de 90 grados. Los ángulos de 90 grados se crean en forma natural. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un objeto cae libremente, no porque lo lancemos ni nada por el estilo, sino porque lo dejamos caer, el ángulo que va a formar siempre es un ángulo de 90 grados. Entonces, nosotros tenemos que un objeto cae siempre formando un ángulo de 90 grados. O sea que es un ángulo que se está formando de manera natural. ¿Ok? Otra condición es cómo se nos forma en nuestro interior, sin necesidad de que nosotros tengamos ningún instrumento de medición. Cuando nosotros vemos un cuadro, así, ustedes necesitan algún instrumento de medición para decirme si este cuadro está bien ubicado o está inclinado. Está inclinado. Está inclinado, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que no necesitamos ningún instrumento de medición
para ver claramente que el ángulo o que el cuadro estaría inclinado. Esa es una condición natural. Nuestro propio cuerpo nos indica la verticalidad, ¿sí? Nos indica cuando un cuerpo efectivamente está ubicado en forma vertical, ¿ok? Por eso es que cada vez que ustedes colocan el cuadro y ustedes ven la pared, saben si está bien ubicado o no está bien ubicado, porque nuestro propio cuerpo ya nos está indicando la verticalidad. Es decir, tenemos un sentido natural para poder reconocer esos ángulos de 90 grados. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, por eso es que son tan importantes los ángulos de 90 grados. Todas las construcciones que ustedes ven, pues nos indican mayor resistencia siempre y cuando estén formando ángulos de 90 grados. ¿Listo? Ustedes podrán ver, de pronto, no sé, quienes hayan tenido la oportunidad de pronto de conocer otras ciudades, habrán visto edificios que pueden estar ubicados de una forma asimétrica, es decir, algo como esto. Y entonces nos preguntamos, y bueno, si aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados, ¿por qué ese edificio no se cae? Entonces, la respuesta es muy sencilla, porque existen unas estructuras internas y esas estructuras internas sí forman ángulos de 90 grados. ¿Ok? Profe, ¿y la torre inclinada de Pisa? Precisamente ese es un monumento, eso se convirtió en un monumento donde no se puede utilizar precisamente por esa condición de que está inclinada, ¿sí? Y de hecho se ha visto que esa inclinación ha venido variando a medida que ha transcurrido el tiempo. Eso se volvió en un sitio turístico precisamente por esa condición de que no está perfectamente vertical, sino que está inclinada. ¿Ok? Eso no es un lugar donde la gente pueda acceder. No puede entrar a eso porque precisamente eso está en riesgo de caída. ¿Ok? Entonces, ok, profe. eso es lo que quería que viéramos el día de hoy.